Para que podamos continuar, es necesario que tengas instalado este software, Browser for SQLite. Él nos va a permitir trabajar con Jupyter Notebook utilizando Python, por lo que es importante que identifiques el sistema operativo con el que estás trabajando. Ahora que ya tenemos instalado, podemos importar la librería SQLite 3. Lo segundo que tenemos que hacer es crear una conexión. Esta conexión se realiza a nuestra base de datos. Si colocamos un nombre que no exista, automáticamente crearemos una base nueva. En este caso, esta es la forma correcta de hacer una conexión. Conexión igual SQLite 3 connect, con que te va a conectar con una base de datos. En este caso mi base de datos se va a llamar SARS-CoV-2. Y tienes que colocar el tipo de dato con el que estás trabajando, que en este caso es una database. Vamos a ejecutar. Y como vemos no arrojó ningún error. Lo segundo que tienes que saber es que necesitas un cursor para poder crear un objeto en tu base de datos. Como puedes ver aquí, ya tengo creada mi primer base de datos. El tipo es database. Ahora lo que vamos a hacer es crear una tabla. Para poder crear un objeto en SQLite 3, tú necesitas crear un cursor. Este cursor nos va a permitir crear este tipo de objetos, por lo que esta es la forma en la que se define. Cursor igual a conexión.cursor. Tenemos que crear nuevamente una conexión a nuestra base de datos, pero en este caso nosotros ya tenemos el nombre de nuestra base de datos, por lo que voy a hacer aquí un reemplazo. Ahora bien, como te comenté, necesitamos del cursor, por lo que definimos nuestro cursor. Este cursor se va a ejecutar una vez. Creamos la primera tabla de nuestro catálogo sí, no. Para eso utilizamos esta instrucción de código SQL. Como puedes ver, no hay gran diferencia excepto del código Python que hemos hecho de conexión y cursor. Vamos a crear la tabla. En este caso el nombre es intubado. La columna referencia es intubado y como puedes ver aquí lo que sigue es colocar el nombre de la columna. El nombre de la columna que hace referencia a la tabla general. Esta columna es de tipo entero. La segunda columna tiene por nombre paciente intubado. Yo lo coloqué de esta forma porque no puedo colocar descripción en todas las tablas. Esta columna tiene un valor de tipo texto. Ahora tenemos que crear la conexión, pero esta vez la conexión va a guardar nuestros cambios. Por último, cerramos la conexión de nuestra base de datos. Ahora veamos cómo se creó nuestra tabla en nuestra base de datos. Para poder abrir nuestra base de datos es necesario que abramos el software Browser for SQLite. Aquí vamos a hacer clic, Open Database. Tenemos que identificar en dónde se creó nuestra base de datos. Nuestra base de datos se va a crear justo en el mismo lugar en donde tenemos creados los archivos Python con los que estamos trabajando en Jupyter. Yo los tengo en esta carpeta. Aquí está mi base de datos, la voy a abrir. Como puedes ver, mi base de datos ya tiene creada una tabla. Esta tabla tiene el nombre intubado. Esta tabla tiene dos columnas, una de tipo entero y una de tipo texto. Pero hasta este momento no tiene ingresado ningún valor, por lo que vamos a hacerlo nuevamente utilizando Jupyter. Para ingresar datos a nuestra tabla, nuevamente tenemos que crear una conexión a nuestra base de datos. Vamos a definir nuevamente nuestro cursor, pero esta vez los datos yo los voy a ingresar dentro de esta lista. En esta lista he declarado cada una de las filas de esta tabla. Esta vez mi cursor se va a ejecutar muchas veces. Para ello he utilizado esta línea, Execute Many. Nuevamente utilizamos una línea de código de SQL, por lo que utilizamos Insert Into en qué tabla, Values. Para ello he definido estos símbolos de interrogación.
ya que ellos se representan cada una de las columnas. En este caso son 2 columnas. ¿Dónde tenemos la información? La información seguida de esta coma va a estar dentro de nuestra lista. Para ello vamos a guardar los cambios de nuestra conexión y vamos a cerrar la conexión de nuestra base de datos. Vamos a ejecutar a ver qué sucede. Vamos a visualizar ahora qué es lo que hemos hecho. En esta parte de aquí podemos ver que tenemos nuestra tabla, pero aquí vamos a poder visualizar todas las tablas que tenemos en nuestra base de datos. En este caso solamente tenemos la primera, que es intubado, y estos son los datos que tiene esta tabla. Voy a modificar el nombre de mi base de datos ya que lo escribí de forma incorrecta. Para ello voy a cerrar esta aplicación. Identifico en dónde guardé mi base de datos y hago el cambio del nombre desde aquí. Guardo y ahora sí ya puedo hacer la conexión de forma correcta. Voy a modificar también este documento y ahora sí vamos a seguir creando los catálogos. Ahora es mucho más rápido, ya he creado la tabla neumonía. Voy a crear esta tabla, simplemente voy a empezar a modificar aquí. El nombre de la tabla va a ser embarazo, la columna referencia embarazo, y para traer la referencia voy a ponerle paciente embarazo. Voy a ejecutar esta línea y voy a llamar a la base correcta. Voy a deshacerme de estos documentos. Y voy a ejecutar. Ahora modifico el nombre de la tabla, embarazo, y corro esta línea. Continúo con las demás tablas.